Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, encontramos en la Biblia principios de vida. Principios de vida, con Héctor Manso. Las verdades inmutables e inspiradoras de las Escrituras para aprender a decidir lo que Dios ordena. Y ahora con ustedes, el tema de hoy. Vamos a analizar detalles que conformaron la vida de un personaje que en el Antiguo Testamento tuvo dos funciones específicas. Es uno de los que conocemos como profeta, pero que a su vez llegó a fungir también como sacerdote. No mucho se sabe acerca de la función sacerdotal que él ejercía, pero que mediante su trayectoria por este mundo, mediante la forma en la que hizo frente a sus circunstancias y mediante el compromiso sincero que tenía con Dios, dejó un ejemplo que nos inspira, especialmente cuando por alguna razón nos toca atravesar por periodos difíciles. Un detalle que es inspirador, que nos alienta, es ver la aptitud que él mostró cuando Dios en una oportunidad le dijo que le iba a quitar el deleite de sus ojos. ¿Y sabe cuál era el deleite de sus ojos? ¿Usted lo recuerda? No era la facultad de ver, no era la tierra donde habitaba. Cuando Dios dijo que le quitaba el deleite de sus ojos, se estaba refiriendo particularmente a su esposa. Aunque algunos no lo crean, oren para que eso ocurra. En el caso de Ezequiel, el profeta al que estamos considerando, ahí Dios le habla, y además de otros detalles interesantes que Dios le pidió, él siempre mostró una actitud de obediencia y sometimiento, haciendo aquello que Dios le había solicitado. El tema que quisiera abordar lleva por título Sueños y visiones. Y los sueños y las visiones, aunque caminan en la misma dirección, son complementos que ayudan en la realización de logros, de conquistas, y contribuyen a la realización de que el ser humano logre sentirse en cierta forma satisfecho con la clase de vida que logró alcanzar. Y estos dos elementos, aunque pareciera que van en la misma dirección, cumplen con funciones totalmente diferentes, pero que aquella persona que aprende a cultivarlos y a desarrollarlos en su propia vida, tiene muchas posibilidades de no solamente alcanzar una máxima realización, sino también de llegar al punto de vivir en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Fue él quien de manera sabia, intencional y acertada puso en cada uno de nosotros
estos recursos que sirven como estimulantes para que en ningún momento de nuestra vida nos quedemos estancados o experimentemos que no podemos avanzar o que nos sintamos frustrados porque la vida no nos sonríe y las circunstancias nos son adversas o nos golpean. En primera instancia, los sueños son para estimular el gozo y la mejora en la vida. Interiormente le producen un estado de alegría, haciéndolo sentir bien, muy independientemente de la realidad que viva en el presente, y lo proyectan hacia lo que es una vida de avance, de progreso y de mejora. O sea, los sueños en realidad no están limitados ni por las circunstancias, ni por la realidad del presente, ni siquiera por los años de vida que una persona viva, que pudieran ser muchos. Cada individuo, independientemente de su trasfondo e incluso de su preparación académica o de su capacidad económica, ningún ser humano está exento de cultivarlos. Dios a todos nos concedió esta facultad para que podamos en su momento, mostrando una actitud de determinación, esfuerzo y entereza, convertirlos en una palpable realidad. Es lo que se lleva interiormente y que por medio de la dedicación y el esfuerzo se pueden convertir en realidad. Pero antes de que se puedan palpar, de que sean reales, uno ya los está viviendo en el interior de su propio ser. Y esto hace que lo que uno experimente o sienta sea estimulante, alentador y lo proyecte más allá de la realidad que está viviendo. Segundo, las visiones son básicamente para estimular los recursos personales que se tienen y contribuyen al empuje en nuestra vida. En otras palabras, las visiones representan un punto de apoyo para nosotros y desarrollan esa motivación, esa fortaleza, ese esmero para que nada de lo que se presente que pueda tener un emblema negativo o que sea contrario o doloroso produzca que nuestra vida se caracterice por las tristezas, los sinsabores o las limitaciones. Cuando hablamos de visiones, estamos hablando particularmente de lo que son señales y evidencias de aquello que se puede convertir en realidad. ¿Cómo? Si se logra visualizar y perseguir algo como un cometido personal. Es básicamente un compromiso interno, una responsabilidad individual
y a su vez moral, en la que no necesita que nadie lo ande empujando, donde usted no depende de que alguien más esté transmitiéndole energía para que lo haga, ni tampoco depende de que alguien continuamente lo levante temprano para que cumpla. Es algo que voluntariamente usted realiza porque es parte de su vida. Usted lo lleva dentro y lo inquieta, lo estimula, lo motiva, dándole un pronóstico favorable y proveyéndole de seguridad y confianza para que pueda moverse de donde está y poder visualizar más allá de lo que ven sus ojos en el presente. Y cuando usted tiene esta clase de proyección, aquello que está lejano lo hace cercano. Aquello que pudiera resultar difícil para algunos, para usted representa algo fácil. Aquello que puede ser abstracto, que no lo puede contemplar ni palpar, por causa de que lo lleva dentro, lo puede convertir en algo concreto y palpable. Eso es básicamente lo que tiene que ver con las visiones. Y para entenderlo mejor, pudiéramos decir que una visión clara produce un accionar correcto. Esta es la causa por la cual es muy importante que cada ser humano, a fin de que pueda alcanzar un mejor nivel de vida, para que pueda ser favorecido por circunstancias favorables, debe tener una visión clara acerca de lo que es su vida, de lo que Dios tiene planeado para él y de lo que puede hacer utilizando sus recursos y la ayuda que Dios le brinda. Vamos entonces a la base bíblica del tema de hoy, que la encontramos en el libro de Ezequiel. Ezequiel, el profeta de los huesos secos. El nombre Ezequiel, muy interesante su significado en hebreo. Dios fortalece. Y se hace evidente en la trayectoria de su vida, en un personaje que no solamente tenía conocimiento bien fundamentado acerca de Dios, pero que sabía cómo tratar con Dios, o quizás debería decir, sabía cómo poder negociar con Dios. Que cuando de momento Dios hay cosas que pide y que representa un gran desafío hacerlas. Para todos sería muy fácil y muy alentador que las cosas que Dios solicita no involucraran esfuerzo, renuncia o sacrificio. Pero curiosamente, lo que Dios demanda o espera de nosotros tiene todo lo contrario. Y ante esta clase de peticiones o de expectativas que Dios tiene delante de sí en cuanto a lo que es nosotros, hay cosas que nos resultan demasiado graves, y hay algunos que se sienten impotentes de cumplirlas. Y es que Dios nunca va a demandar o a pedir algo que esté por encima de lo que podamos hacer.
es muy posible que pensemos que es algo pesado, un paquete grande o algo grueso, pero en realidad no lo es, porque Él es el que no solamente pide que hagamos algo, pero lo que hace interesante el proceder de Dios es que es Él quien particularmente nos ayuda por medio de su divino Espíritu, por medio de su sagrada palabra que es poderosa y por medio de la autoridad y dominio que Él ejerce sobre el mundo y nuestras circunstancias, y que muchas de las veces Él interviene para aligerar la carga, para hacer más liviana la cruz, por así decirlo, para que podamos llegar al cumplimiento de lo que es en sí esta clase de peticiones o demandas que Él tiene para con nosotros. Y cuando por alguna razón nos sentimos que verdaderamente es algo pesado o demasiado, hay que saber cómo tratar con Dios o cómo llegar al punto de poder entrar en acuerdo para hacer aquello que Él demanda. Y eso fue lo que hizo Ezequiel, que en todas las demandas de Dios, lo que él esperaba que se manifestara, él lo hizo porque era Dios quien se representaba en su propia vida por medio de su nombre, su significado, fortaleciéndolo. Y es el mismo principio que operó en la vida del apóstol Pablo. Cuando él comienza a hablar en el capítulo número 4 del libro a Filipenses, hace declaraciones de situaciones difíciles, habla de periodos de escasez, habla de situaciones desagradables, de experiencias que pudieron provocarle preocupación o temor, pero dice que había sido enseñado tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Y esto es lo que da la pauta para el versículo que se ha constituido en el favorito de muchos creyentes, que dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En algunos eso es una verdad, pero en otros solo es un mito. Porque a la hora que sienten el efecto de algo negativo, se debilitan, se confunden y se desaniman. Esta es la declaración que tomamos como base para lo que estaremos hablando. Dice el versículo 1, la primera parte: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. Básicamente, los acontecimientos es lo que conforma nuestra vida. Por decirlo de otra forma, lo que es el resultado de nuestra vida, ya sea que sea una vida placentera, una vida con limitaciones, una vida en la que experimentamos plenitud o nos vemos acompañados de continuas tristezas. Lo que es nuestra vida es el resultado de los acontecimientos que se manifiestan en nosotros, que algunos de los mismos se basan en las decisiones que tomamos. Otros son el resultado de la gracia y la misericordia de Dios
mostrando su favor en beneficio nuestro. Y hay otra clase de acontecimientos que se originan en las intenciones perversas del enemigo de nuestras almas, que no solamente quiere complicar nuestra existencia, pero quiere que nuestra fe experimente daños, que sea sacudida, que nuestra fe no sea sólida, firme o consistente. Porque cuando él logra dañar la fe de alguien, es seguro que la persona terminará confundido de la bondad de Dios y quizás resentido. Entonces, esa es la finalidad del enemigo. ¿Y cuál debe ser la postura nuestra entonces ante esta clase de periodos que nos toca vivir en la vida? Dos formas que deben estar caracterizadas por una actitud correcta. La primera, en la vida hay acontecimientos malos, hay que superarlos con la ayuda de Dios. No hay nada que le ocurra, no debe haber nada que se le presente en contra. Y puede llamarle pérdida, puede llamarle dolor, puede llamarle infortunio o golpe o desaire. Nada de lo que le ocurra debe provocarle estancamiento. Y esta es la causa por la cual los sueños y las visiones son importantes. Porque en la vida nos topamos con una serie de experiencias que a veces nos ponen arriba, pero al siguiente día nos ponen abajo. Y qué bonito es estar arriba. Lo duro, lo feo, lo gacho es estar abajo. Ahí es donde no sabe cómo proceder o qué hacer. Y se hace mucho más real el efecto de algo negativo simplemente porque no tiene sueños ni visiones. Y todo lo que gobierna en su mente, en su mundo, en su vida, es gobernado por la realidad negativa que predomina en el presente. Y ahí es donde algunas personas se habitúan a vivir en algo negativo, desagradable y doloroso que les ocurrió en su trayectoria por este mundo. Y todavía el efecto de esto es mucho más grave cuando hay personas que les ocurre algo malo y hacen responsable a Dios o culpan a Dios como si Él fuera el causante de lo malo que les ocurrió, cuando Dios lo único que ha querido ha sido que podamos llegar al nivel de vivir de acuerdo a sus propósitos, y que cuando alguien aprende a vivir sometido a su palabra, experimentará que esos periodos difíciles que se presentan como obstáculo en realidad son escalones para que ascienda y la persona crezca. Y la diferencia entre una cosa y otra no es lo que ocurrió, es la actitud que se muestra al respecto. Se lo voy a decir de otra manera. Suena muy palpable en nuestra cultura y es un principio simple pero poderoso. Al mal tiempo, buena cara. Es así. Y si ya eso es un imposible, para eso existen los cirujanos plásticos. B, en la vida hay acontecimientos buenos que debe disfrutarlos con gratitud a Dios.
O sea, en todo lo que tenga que ver con nuestra vida, en todo, debemos aprender a vivir independientemente de la realidad que se hace presente en nuestra vida. Si son malos momentos, debemos aprender de ellos. Debemos utilizarlos para sacar lo mejor de nosotros. Las personas que no han madurado, que no han crecido, que no han cultivado un buen carácter de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, cada vez que les ocurre algo malo, tienen reacciones malas o inapropiadas, porque lo malo que les ocurre saca lo malo que ellos llevan dentro. Existen muchos conceptos y filosofías sobre la vida, el hombre y la familia, pero solo hay una verdad revelada por Dios y registrada en su palabra. El pastor Héctor Manso le ha entregado Principios de Vida. Para cualquier información, diríjase a principiosdevida@ondasdevida.com. Visítenos en www.ondasdevida.com. Será hasta la próxima audición.